es obvio que 15 millones de dólares encontrados en el SIN no pueden sino pertenecer al erario nacional. O sea que esos 15 millones de dólares eran también del erario nacional. O sea que Fujimori cogió, o unos podrían decir, robó otros 15 millones de dólares para devolver los anteriores. La información que recoge Fujimori de sus fuentes de inteligencia y de los interrogados colaboradores de Montesinos, que ya estaban muy asustados para esas horas con lo que estaba pasando, es que Montesinos tenía, ¿no?, dinero de él en el SIN. ¿Dinero de él? Sí. Pero el dinero de él era siempre cogido del Estado. Pues. Yo no... Carlos Raffo no te puede decir si ese dinero salió de sus desvíos de fondos o de sus tráfico de armas, o si son los 15 millones recibidos en el SIN entregados por el Ministerio de Defensa y el Banco de la Nación. O sea, sinceramente no son los mismos porque son billetes distintos, no, eso se ha demostrado. Claro, los mismos billetes no son, pero Fujimori le entregó, el gobierno le entregó 15 millones a Montesinos. Que Montesinos tuviese 15 millones de soles suyos propios hechos en su actividad profesional, muy difícil. Obvio. Eso eran obviamente, digamos, sustraídos del erario público, ¿no? Y estaban ahí en el sitio. Dinero que era apropiado de Montesinos y que su origen podemos inventarnos 18 orígenes, pero yo no puedo decirte. Pero finalmente era dinero en poder de Montesinos, dinero de Montesinos. Fujimori le entrega 15 millones a Montesinos en medio de esta situación para que pueda parar el golpe y poder aislarlo y sacarlo a Panamá, y apenas regresa de Panamá, Fujimori recupera 15 millones y los devuelve íntegramente al Tesoro Público. Lo que podemos decir es que esos 15 millones que también pertenecían al erario público, que ya no estaban en manos del erario público, probablemente porque estaban en manos de Montesinos, fueron devueltos por Fujimori, pero los primeros 15 millones no fueron devueltos. Entonces, bueno, todos sabemos, mi estimado Jaime, que Montesinos tenía más de 15 millones. O sea, obviamente, ¿no? Y se ha descubierto después. Claro. La historia de las cuentas, de la salida, la historia de la salida de la plata suiza es una historia contada por los compinches de Montesinos, ¿eh? O sea que tampoco yo le doy crédito al 100%. El dinero fue entregado en el SIN y el dinero fue encontrado en el SIN. Yo también podría interpretar que es el mismo, pero tampoco tengo pruebas que lo demuestren irrefutablemente. Como no se ha demostrado irrefutablemente que esa plata salió a Suiza, esa es una coartada de Montesinos y sus compinches. O sea, la realidad es que 15 millones entraron al SIN un mes antes y fueron recuperados un mes después por Alberto Fujimori. Bueno, pero no son los mismos 15 millones. O sea que probablemente, efectivamente, eso está demostrado en el juicio. Esto se los dio al señor Stone, y Stone los llevó, era el hombre encargado de depositar estas cosas en la, ese es el testimonio en la banca testimonio de un cómplice. O sea, en el juicio de Alibaba y a los 40 ladrones, los únicos testimonios que valen no son los de Alibaba y los 40 ladrones. Hay que cruzar. Aquí da la impresión que efectivamente pues Fujimori toma otros 15 millones sacados, extraídos también, el dinero es un bien del Tesoro Público, ¿no? El punto concreto es: se le entregan 15 millones a Montesinos en una situación de excepción y se recuperan 15 millones de Montesinos y se devuelven al Tesoro Público. Bueno, sí. Y ahí ya viene la tesis ya estrictamente jurídica del doctor Nakazaki, que le ha expuesto de una manera brillante, como todos hemos visto. Lo que estamos haciendo nosotros es contando la historia detrás de la historia. Nakazaki dijo que Fujimori conservaba 18 millones de dólares en Palacio y que de ahí sacó la plata. Eso dijo Nakazaki. Yo no he escuchado esa parte. Es distinta la versión de Nakazaki que la de Fujimori. Yo no entiendo. Yo he visto que esa es una versión de prensa, pero yo no he visto. Yo estaba en todo el juicio y no ha hecho eso en el juicio. No, de ninguna manera. ¿Y qué hacía Aritomi en la restitución, en la devolución? Aritomi es el que ayuda a cargar los maletines en todas las versiones que hay. Bueno, Fujimori, cuando tiene los 15 millones y recupera los 15 millones y los lleva a Palacio, lo que hace es consultar con Boloña, con Haile Lee, ¿no es cierto?, cuál era el camino formal para devolver ese dinero al Tesoro Público. Luego de explicarlo, cita a Bergamino, el ministro de Defensa, y le entrega el dinero para que sea recuperado. Es evidente que Víctor Aritomi, que es el cuñado de Fujimori, que vivía en Palacio de Gobierno con él, es un hombre de confianza que lo ayudó en esta operación, pero eso no lo pone a Aritomi automáticamente como sospechoso de que, como ha dicho, creo, el fiscal, de que ese dinero es de Aritomi, ¿no? También es una versión muy caprichosa. O sea, nos podemos poner a inventar todos versiones. Claro, esa versión sería menos grave en realidad, porque sería dinero de Apencay. Eso es absurdo, pues. Sería menos grave que este dinero encontrado en el SIN, porque el dinero encontrado en el SIN obviamente es dinero del Tesoro Público, ¿no? Entonces, dinero o sea, claro, podemos de diversas maneras, Montesinos se apropió de dinero, todos lo sabemos, pero dinero en poder de Montesinos, del que se había apoderado Montesinos, que se recupera y se restituye. Esa es la realidad. Ahora, es una historia muy larga. Yo lo único que te pido a ti y a todos quienes tengan dudas de toda esta historia es que verifiquen, que crucen,
Porque ahí está, tú comentabas día a día esta historia. Tú has hablado, Jaime, en tu programa del golpe, de los intentos de golpe, de las amenazas de golpe. Hay testigos, hay generales que se opusieron al golpe, te reitero. Chacón. ¿Por qué Fujimori descabeza el sábado siguiente de la llegada a Montesinos a Bello, ¿no es cierto?, a Villanueva y a Ibárcena? ¿Y a quién pone de comandante general del ejército? A Chacón. ¿Por qué? Porque Chacón había demostrado ser un hombre leal al Estado. Y ojo que Chacón luego garantiza la transferencia democrática a Paniagua, o sea que era un hombre leal al Estado, no a un partido ni a un presidente, ¿no? Entonces, el caso también es el caso del general de Anderas. Entonces, a de Anderas lo lleva como primer policía de ministro del Interior, ¿no? ¿Y a quiénes saca? A la gente de Montesinos. Fujimori había comenzado a filtrar y a separar la paja del trigo. A la gente de Montesinos con la gente que él sabía que él era leal todavía a Palacio de Gobierno. Muy bien, Carlos, muchas gracias por su participación en La Hora N. Fue Carlos Rafo, congresista fujimorista.